Caminamos sobre el agua. Iglesia Más que Vencedores presenta que nuestro espíritu estudiando el libro de los Gálatas ponga en nosotros el entusiasmo de Pablo. En la tierra está el Espíritu Santo. Y mientras esté el Espíritu Santo y haya cristianos en la tierra, no es verdad que el enemigo va a poder hacer todo lo que él quiere hacer. No hay tormentas en la barca. Que no calme su palabra. Con los ojos en su cara. Caminamos sobre el agua. Caminamos sobre el agua. A continuación, en Caminamos sobre el agua, Mama Sarita continúa un estudio de varias semanas sobre una de las cartas más significativas del apóstol Pablo a la iglesia, en la que señala las diferencias entre la ley y la promesa. A continuación, la tercera parte de la charla, Carta a los Gálatas. Caminamos sobre el agua. Sí, es cierto, te lo he dicho. Te lo digo en la palabra y te lo repito y te lo repito y te lo repito. Tus lugares son los celestiales. ¿Por qué te inquietas y por qué te turbas? ¿Por qué piensas que yo no te daré? ¿Por qué crees que yo te he olvidado? Yo digo en la palabra que nunca te abandonaré. Pues no te inquietes ni te turbes. No te inquietes ni te turbes. Porque como soldado te necesito yo. Quiero contar contigo. Quiero contar contigo. No te mires más. Mírame a mí que soy tu Dios, dice el Señor. Mírame a mí que soy tu Dios. Y yo podré hacer en ti lo que quise hacer siempre. Quiero que lo sepas. Cada día tiene que ser mejor para ti. Cada día tiene que ser mejor para ti. No vas a vivir ayer, antes de ayer, ni el año pasado, no. Que cada día sea un día nuevo para ti. Sabiendo que no vuelas porque no tienes alas. Pero si tuvieras alas, pudieras volar. Siéntete como un pajarillo. Así es que quiero yo que vivas, dejándomelo todo a mí. Sabiendo quién eres. Porque si tus lugares son los celestiales, es porque importante eres. Créelo y vívelo, créelo y vívelo, créelo y vívelo. Los tiempos son malos, pero yo cuido de ti. Y vienen tiempos buenos, tiempos para aprovecharlos, tiempos para ser usados, tiempo para ver en un día lo que anhelaste hace 10 años. Eso es lo que viene. Pero no puedes seguir como estás, preocupándote por tonterías y cosas grandes. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Cree tú quién eres y cree quién yo soy. Entonces es que podrás vivir esa vida que yo quiero que tú vivas. Y mi Padre desde los cielos te mirará con contentamiento, porque le dirás a todo el mundo, a todo aquel que no cree, viendo cómo vives tú, cómo estás tú, querrán lo que tú tienes. Es hora de que la gente lea en ti un evangelio. Quiero evangelios vivos,
evangelios vivos. Es lo que estoy necesitando en estos tiempos en que el enemigo se está manifestando creyendo que él va a ganar. Él sabe que no puede ganar porque la batalla la gané yo, que soy el Dios Todopoderoso. ¡Oh, santo! ¡Gloria! ¡Gloria al que vive! ¡Gloria al que vive! ¡Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre! ¡Gloria a Jesucristo el Rey! ¡Gloria a Jesucristo el Rey! ¡Gloria a Jesucristo el Rey! Di muchas veces al día: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sentirás la fuerza. Y sentirás la fuerza de aquel que vive en ti, que es el Espíritu Santo. Pero tienes que ser valiente. Valiente usando lo que gratis te di. Valiente creyendo en mi palabra. Valiente poniéndola por obra. Eso es lo que necesito de mi pueblo en la tierra. Y todo cambiará. Y todo cambiará. Y todo cambiará. Pero depende de ti. Depende de ti. Depende de ti. ¡Oh, santo! Comenzamos a estudiar el libro de Gálatas. El Señor empeñado en que seamos los Pablos modernos para poder usarnos en estos postreros tiempos, cuando los mismos cristianos están perdiendo la fuerza. No tienen fuerza. Es que yo no puedo. Ya yo no sirvo para nada. Yo no tengo deseos de nada. Pero si el Señor jamás te dijo que contaras con lo tuyo, mi hija, mi hijo, es con lo de Él. Y Él dice que nos ha dado la fuerza del búfalo. Y esa fuerza del búfalo no se siente que tú dices: ay, aquí viene el búfalo, ya lo estoy sintiendo. No, esa fuerza del búfalo sale de ti cuando ya como que dar ese paso te da trabajo. Entonces tú imploras lo que está dentro de ti. Y lo que está dentro de ti y lo que está dentro de mí es la fuerza, el poder, la energía de Dios, que es el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Eso fue lo que hizo Pablo. Aleluya, aleluya. En la página 12, 18. Gálatas 3, en el versículo 15. El título es La ley y la promesa. Dice la palabra, ¿lo tienen ya? Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede, ¿qué no puede nadie hacer? Anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Está hablando aquí de un pacto humano. Un pacto humano es tan importante que nos hace ver Pablo a través del Espíritu Santo que nadie puede anularlo ni añadirle nada. Subraya, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham. ¿A quién se le hicieron las promesas? ¿Y a quién más? A su descendencia, a su simiente. La Escritura no dice, ¿y a los descendientes? Dice a la descendencia, a uno.
capten esto que es importante, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia. Aquí habla muy claro que Abraham hizo la promesa a su descendencia, no en plural, sino en singular, dando a entender uno solo, que es Cristo. Abraham hizo la promesa con Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. ¿Entienden? La promesa vino primero y la ley 400 años después. Entonces, la ley no puede anular la promesa. Esas son buenas nuevas. Amén. Porque fue Abraham con Cristo. Entonces, quiere decir que nosotros sí somos descendientes de Cristo. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió ¿cómo? Gratuitamente a Abraham, ¿mediante qué? Mediante una promesa. Esa promesa se la hizo Dios a Abraham. Abraham creyó en Dios y se le dio la justicia. Ya él sabía que iba a haber un descendiente. Ya Abraham sabía que él iba a ser el padre de muchas naciones. Ya sabía de un plan que tenía Dios y le dijo que sí. Y ya comenzó la promesa. 400 y pico de años después viene la ley. Bueno, ahí viene un pacto, el pacto mosaico, que es entre Dios y Israel. Y el mediador fue Moisés. Pero ese pacto con el pueblo de Israel, que el mediador fue Moisés, ya ustedes saben cuando entraron en el desierto, no anula para nada la promesa que ya había. ¿Ok? Fíjense una cosa, un detalle. En este pacto mosaico entre Dios e Israel tienen como mediador a Moisés. Pero la promesa que vino antes a Abraham tenía que ver con Jesucristo. Tenía que ver esa promesa con los que fueran después a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Entendieron? Amén, amén, amén. Eso es lo que quiere decir estos versículos. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Si había habido esa promesa, entonces, ¿por qué viene esta ley? Vamos a leer. Fue añadida la ley por causa de las transgresiones o de los pecados hasta que viniera, subraya, la descendencia a la cual se hizo la promesa. La descendencia era Jesucristo.
Y la ley iba a estar hasta que viniera Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ese es el gozo que el pueblo de Dios tiene que tener siempre. Que nosotros no tenemos que ver con la ley. Nosotros tenemos que ver con aquella promesa. Y no es que la ley sea mala, pero la ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Se promulgó por medio de ángeles, pero por conducto de un mediador que era Moisés. Acuérdense que Moisés se pasó todo el tiempo con el pueblo en el desierto y después también. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? Oiga, mucha gente cree que sí, ¿eh? Mucha gente cree que sí. Los llamados religiosos lo creen así. De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. En otras palabras, ¿por qué fue la ley? La ley se hizo porque la gente vivía como le daba la gana. Los hombres tenían las mujeres que quisieran. Y era un desorden aquello. Pecaban con toda clase de pecado. Entonces había que poner la ley para que las personas supieran lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Pero resultó que como Jesucristo no había pagado el precio porque no había venido a la tierra todavía, en aquella ley todo se basaba en no hagas, en no hagas, en no hagas. No había una palabra que la gente pudiera tomarla y decir, ay, qué bueno, lo que nosotros tenemos en abundancia. No lo tenía aquel pueblo, porque todo era no hagas y no hagas y no hagas. Y hoy todavía, que somos del nuevo pacto, que vivimos por gracia, hay cristianos que le hacen llevar cargas a otros cristianos, que ellos no pueden con esas cargas y que no predican lo que dice la palabra. Si usted le está hablando a cualquier persona de hoy en día, usted le tiene que mostrar el nuevo pacto, no las tablas aquellas, que no hagas y no hagas y no hagas. Ya le dije el otro día, por eso es que Jesucristo, antes de dar su vida, cuando está en la tierra, ¿qué dice? Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Ese es el primer mandamiento de la ley, Jesucristo. ¿Por qué tú dices que es nuevo? Eso ya estaba escrito en la ley. Como yo los he amado. Ese es el nuevo mandamiento y el único que nos da Jesucristo. Como yo los he amado. Quiso decirle, y tuvo la imagen Jesucristo, me imagino, cuando dijo esas palabras, de verse entregando su vida en la cruz, para que el hombre
pudiera tener esa nueva naturaleza que era la de él, poder ser una criatura nueva, él le iba a dar su naturaleza, que es amor, y el hombre, después que lo recibiera como Señor y Salvador, podía vivir a través del amor. Podemos vivir a través del amor. Ya no tenemos que ver nosotros con no hagas y no hagas y no hagas. Los hombres siguieron haciendo las cosas malas. Si hoy los cristianos con el Espíritu Santo a veces están de su cuenta, en aquel entonces, ¿cómo sería? Pero estaba la ley, ya ellos sabían lo que hacían malo, pero no podían tener el gozo que tenemos hoy, o que tiene el pueblo de Dios desde que Jesucristo vino a la tierra y entregó su vida y nos dio su sangre y nos redimió del pecado, de la maldición, de la enfermedad y de la naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros, los cristianos del nuevo pacto, que ya no tenemos que ver con la ley, tenemos que ver que hay que vivir a través de ese amor que es nuestra nueva naturaleza. Ya no nos luce que nos dé coraje, que estemos chismeando, que estemos haciendo nada de lo que a lo mejor se hacía antes de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Somos criaturas nuevas y el Señor está formando un pueblo que es verdadero Israel, y perteneces tú y yo ese pueblo, un pueblo fuerte, que cuenta con su fuerza, que cuenta con la fuerza de Él, que cuenta con la fuerza de Él, que sabe quiénes somos, que hay un pacto, que aquella promesa que fue para Abraham, entre Abraham y Cristo, Cristo la pasó a nosotros y nos ha dado todo lo que Él tiene. No le podemos pedir al Espíritu Santo que nos dé más, porque el Espíritu Santo puede decirnos, ¿y qué más te voy a dar? Si todo lo que tiene Jesucristo te lo di cuando aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Todo eso está dentro de nosotros. Pablo nos quiere hacer ver en todas sus cartas lo importante que somos en Cristo Jesús. Vivir contentos, aunque te pase lo que te pase. Tú piensas en quién eres, tú piensas en lo que el Señor ha hecho por ti, tú piensas en que no te deja ni te abandona porque Él vive dentro de ti. Y eso te da fuerzas para vivir cada día, para buscar su rostro, como hemos dicho todos estos días, para meditar la palabra. Porque la palabra no se lee, la palabra se medita. Se medita. Y si usted le pregunta al Espíritu Santo y le dice este versículo como que no lo entiendo mucho, y se queda ahí un rato, y se queda hablando con Él, Él se lo va a revelar. Por eso dice que meditemos la palabra.
Y usted tiene que estar convencido, como tengo que estar convencida yo, que los tiempos son malos, pero al que nosotros le servimos es bueno. Y esa bondad, y ese amor, y todo lo que Él tiene, ya vive en mi espíritu y en el de ustedes. Entonces, pueblo de Dios, tiene que haber un cambio grande, porque el mundo va demasiado rápido. Estamos viendo cosas grandes cada día. Y nosotros, oiga bien, desgraciadamente no vamos al paso del mundo. Los cristianos no. Porque no es solamente hablar, es que se vean los frutos. Es interceder por los perdidos. Es todos los días orar por los que van a morir. Es ya dejar esa vida de yo, mi casa y yo. Mi casa y yo, no. El Señor no ha puesto en tus manos al mundo. ¡Qué responsabilidad tan grande! Pero tú le dices, ¿eso no importa que tú me hayas puesto el mundo? ¿O yo no tengo el Espíritu Santo? Y Él no va a hacer la obra en mí. Vamos, Espíritu Santo. Vamos a caminar. Que lo fuerte te va a tocar a ti. Porque tú eres el que me vas a enseñar lo que yo tengo que hacer y lo que yo tengo que decir. Amén, amén, amén. Pero si esto es así, ¿estará la ley en contra de la promesa de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí, que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es, subraya, prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda ¿a quién? A los que creen. Todos pecamos, ok, todos pecamos. Pero el Señor limpia. Si tú crees que Él es el Hijo del Dios viviente, si tú crees que vino a la tierra y murió por ti, por mí, pasó amarguras y de todo, si tú crees que en esa cruz fue derramada su sangre y salió de su corazón la última gota de agua, símbolo del Espíritu Santo, si tú crees que es el Hijo del Dios viviente, todo cambia. Pero es si tú crees. Por eso es que dice aquí, mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda ¿a quién? A los que creen. Pero tenemos que creer en todo esto que estamos leyendo hoy y en todo lo que vemos en todas las cartas, en todo lo que habla Jesucristo, en todo lo que vemos que pasaba en aquel viejo pacto, que es obsoleto, pero como le dije el otro día, es obsoleto porque ya no nos tenemos que llevar de lo que la ley nos decía, porque ya Jesucristo tiene un trato diferente con nosotros. Nos los fue enseñando desde que vino a la tierra, en su ministerio, cuando Él caminaba por aquellas calles. No hay un solo ejemplo en la Biblia de que el Señor nos hablara, ay, de la gente buena, de los que nunca han hecho nada malo. Oiga, los tiguerazos y las tiguerazas, ¿y eran las que le gustaban al Señor? ¿Qué quería decir eso? Yo vengo a cambiarlo todo. Ese viejo pacto
que tenía que ser así por el pecado, porque no tenían un mediador. Tenían ellos que ser buenos. Y la Escritura dice que bueno es solamente uno. Pero nosotros somos del nuevo pacto. Y eso tenemos que llevarlo como un orgullo santo. Y cuando usted le dice al pecador que Jesucristo es bueno, que Jesucristo lo va a perdonar, que la sangre de Jesucristo tiene poder, que no importa los pecados que haya cometido, que no importa la droga que tiene adentro, que no importa el alcohol que tiene, que no importa los engaños a las jovencitas y las jovencitas a los jovencitos, que no importa nada de eso para Él, porque Él perdona y olvida. Y que si los pecados eran rojos como el carmesí, Él los pone blancos como la lana. Oiga, cuando le dicen uno a eso, y uno sabe que Jesucristo no le va a hablar del infierno, sino que Jesucristo lo está conquistando para Él a través del amor, porque Dios es amor. La cosa cambia. La cosa cambia. Por eso es que la Biblia dice que el viejo pacto es obsoleto para nosotros. Porque en el viejo pacto tú tienes que hacer solito, Yo voy contigo, pero que se faje usted. Si pecaban, se veían feos. Pero nosotros tenemos a Jesucristo. Amén. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, ¿qué pasaba? La ley nos tenía ¿cómo? Presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Aquí, ese versículo no tiene que ver mucho con nosotros. Aquí con Pablo sí, porque Pablo vivió antes de Jesucristo manifestarse. Y cuando Jesucristo se manifestó, él no creyó en él al principio. Nosotros tuvimos la suerte que ya cuando vinimos a recibir a Jesucristo, podíamos creer fácilmente en eso. ¿Entendido? Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo. ¿Por qué fue nuestro guía la ley? Porque en la ley vimos los pecados y cómo el Señor no quería que nos comportáramos. Fue una guía. ¿Se dan cuenta? Pero al ser nosotros del nuevo pacto, el trato ya con nosotros iba a ser diferente, pero tenemos que tener siempre pendiente que lo de nosotros son las cosas de Jesús, que nosotros no podemos ya estar como si fuéramos del viejo pacto. Este nuevo pacto tenemos que cumplir la parte de nosotros. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos ¿qué? Justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a guía. Ese versículo no es fácil de entender. Porque ¿qué pasa? Antes tenían guía. Había esclavos, vamos a suponer los niños, tenían un esclavo al lado. Y el esclavo velaba todo lo que él hiciera. Y era el que le decía cómo tenía que hacer las cosas. Entonces Pablo dice, ya no necesitamos guía.
Ya tenemos a Jesucristo. Y el Espíritu es el que nos va a guiar. ¿Entendieron? Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Este versículo hay que entenderlo bien. Todos ustedes son hijos de Dios. Él está hablando aquí a todo el que tenía ya a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero la gente en el mundo se cree que todos son hijos de Dios. Todos son creados por Dios. Los hijos de Dios son los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted ve que le enseña de chiquito a los niños a Papá Dios. Oiga, ¿usted tiene a Papá Dios como su papá? A la mamá y el papá. El niño no tiene a Papá Dios, ni usted tiene a Papá Dios, si no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Entendieron? Ya no hay, subraya, judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Esto es para nosotros y para todo el que tiene a Jesús como Señor y Salvador. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Lo vamos a dejar ahí, porque esto es para rumiarlo. Ya se lo dije el domingo. Vamos a volvernos como el ganado, que coge la hierba, se la mete en la boca, llega a uno de los estómagos, porque tienen dos estómagos, de eso pasa al otro estómago, y del segundo estómago vuelve al primer estómago, y se pasa ahí muchísimo tiempo. Eso se llama meditar la palabra. ¿Por qué es esto? Y usted lo lee, lo medita, y vuelve y lo medita, y se alegra de todo lo que usted tiene, porque Jesucristo un día vino a la tierra, murió, resucitó, está sentado a la derecha del Padre y nos ha dado todo lo que Él tiene. Somos de real sacerdocio, pueblo santo, adquirido con la sangre de Jesús. Somos gente importantes. Lo que usted le pida al Señor, se lo va a dar. Porque dice el Padre en la palabra, si ustedes que son papás en lo natural, sus hijos le piden algún dulce o algo bueno, no le van a dar a ustedes un animal ni le van a dar golpe, ¿qué no seré yo, que soy el Padre Celestial? Dice, no les daré yo el Espíritu Santo. ¿Por qué dice, no les daré yo el Espíritu Santo? Porque al darnos el Espíritu Santo es dárnoslo todo. Porque el Espíritu lo que está es pendiente, para que recibamos todo lo que por gracia es para nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Que esto quede en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Que nuestro espíritu tome la palabra. Que nuestro espíritu, estudiando el libro de los Gálatas, ponga en nosotros el entusiasmo de Pablo. Para que seamos esos cristianos que en estos momentos
que tú no estás necesitando, podamos nosotros, cada uno de nosotros, hacer lo que tú soñaste que nosotros íbamos a hacer y hacer. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, que tu iglesia en todas partes del mundo, que todas las denominaciones sepan quiénes son en Cristo y que tú estás dispuesto a usarnos para todas estas cosas que están pasando en el mundo, que no son tuyas. Nos diste la autoridad de usar tu nombre. Nos diste tu sangre. Nos diste tu espíritu. Oiga, eso es más grande que tener toda la fuerza militar. Y lo dice la palabra, que no es con espada, no es con ningún arma, es con tu Espíritu Santo, que está dispuesto a transformar, a hacer las cosas como son, porque la tierra está llena de hijos tuyos, papá, porque en la tierra está el Espíritu Santo. Y mientras esté el Espíritu Santo y haya cristianos en la tierra, no es verdad que el enemigo va a poder hacer todo lo que él quiere hacer. Esta tierra fue comprada a precio de sangre. Esta tierra le pertenece a Jesucristo. Jesucristo es el Rey, el Señor y el dueño de la República Dominicana. Amén. En breve seguimos con más en Caminamos sobre el Agua. Manténgase informado de lo que sucede en la Iglesia Más que Vencedores. Visite nuestra página web www.mqb.org.do. Allí encontrará información sobre el día, lugar y hora de los cultos y la enseñanza bíblica, así como las diversas actividades que desarrollan nuestros ministerios. También podrá acceder a nuestro centro de estudios para escuchar o descargar las charlas, ver los programas de televisión en línea y permanecer informado sobre todo lo que acontece en nuestra congregación. mqb.org.do. Caminamos sobre el agua. Vamos a nuestro conversatorio. Si hay alguien que está viendo ahora esta parte del programa y no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, no debe perder tiempo y aceptarlo. Porque hay muchas personas que no entienden que cuando se acepta a Jesucristo y Él va transformando nuestras vidas, dice la palabra que uno recibe la salvación. Entonces, no hay que tener tanto miedo a dónde uno va cuando uno se vaya de aquí. El que tenga miedo a dónde uno va, que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, y dice la Escritura que recibe la salvación. Esas son buenas nuevas. Por eso dice el Señor que la palabra todo hay que creerla a través de la fe. Esa fe que nos dio Él, una medida de fe, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Y esa medida de fe, según vamos nosotros creyendo en lo que la palabra dice, porque la palabra y Jesucristo son la misma cosa, entonces se va aumentando, se va aumentando. Y si vas creyendo y creyendo y creyendo, hasta puedes tú resucitar un muerto. En nombre de Jesús. Así es que si tú no te has atrevido a recibirlo,
te da vergüenza, porque hay personas que no te conocen y estás cerca de ellas, aprovecha este momento para recibirlo como Señor y Salvador. Y tú verás que Jesús se va a encargar del resto. Para que tú veas que es por la palabra dice en Romanos 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ya tú eres salva o salvo, porque con el corazón se cree para justificación y con la boca para salvación. Si lo confiesas con la boca, recibes salvación. La justicia viene también, porque ya tu espíritu ha nacido de nuevo y ya tú eres justa o justo ante los ojos de Dios. Ya tú vienes siendo la justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque confesaste a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y qué tienes que hacer para recibirlo? Nada, ahí donde tú estás. Aprovecha ahora y recíbelo. Lo que tienes tú es, primero, arrepentirte de todo lo que has podido hacer en tu vida. Yo te quiero advertir que si tú has matado, has robado, has abusado de las drogas, has abusado del sexo perverso, has abusado del sexo, todo lo que tú hayas hecho, todo es borrado de ti cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador. Eso es grande. ¿Cuánta gente vive mortificada por la vida que ha vivido? Hoy te escogió el Señor a ti y te dio chance. Un chance que a lo mejor tú estás en la sala de tu casa o sabes Dios dónde estás tú oyendo el programa y el Señor te dice, mijo, recíbeme hoy como Señor y Salvador. Que la ventaja va a ser para ti. Tú vas a ser hijo de mi papá. Yo voy a ser tu Señor y Salvador. Yo voy a borrar todos tus pecados. La Escritura dice que ya los borró. Todos los pecados del que lo va a recibir en todos los tiempos. Porque para eso fue a la cruz. Y dejó clavado todos los pecados del que lo fuera a recibir como Señor y Salvador, pasados, presentes y futuros. El que no lo crea no ha leído la Biblia, toda la Biblia, o no cree en toda la Biblia. Entonces, esas son buenas nuevas para ti. Tú le dices al Señor, ahí calladito tú y Él, mira Señor, tú me conoces, sí, he hecho esto, esto, esto y esto. Hoy me arrepiento porque he creído en lo que estoy oyendo. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido en mi vida. ¿Y tú sabes lo que hace Jesucristo? Te perdona. Te perdona. Porque Él es un Dios amoroso. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él es el buen pastor que te besa y te abraza. Y en esos momentos que tú has tenido en el mundo, haciendo lo que te ha dado la gana, Jesucristo ha estado contigo. Él es bueno, Él es amoroso, Él es misericordioso. Él quiere cambiar tu vida porque Él lo puede todo. Si hay alguien por ahí que te ha dicho que hay pecados, que Él no puede con ellos, yo te digo que Él sí puede. Porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Tiene poder. No lo dejes para luego. Cree todo lo que tú estás oyendo. Porque el Espíritu Santo te está ayudando
para que tú lo creas y digas ahora, ay sí, Jesucristo, yo te quiero recibir. Yo no quiero estar ni un minuto más sin ti. Y yo nunca me había atrevido a recibirte porque por ahí me lo ponen tan feo, por ahí dicen que la condenación y que tú hay pecado que perdona, pero hay pecado que no perdona. Y a la verdad que yo te sentía muy lejos de mí. Pero hoy yo sé que tú eres ese Dios amoroso y misericordioso, que vas a quitar de mí todo aquello que es pecado. Te arrepientes y Él te perdona. Y si tus pecados, dice la Escritura, eran rojos como el carmesí, oye, Él te los pone blanco como la lana. Hay personas que no saben qué color es el carmesí. El carmesí es rojo como el tomate. Y te los pone blancos como la lana. Y comienza una relación personal contigo. ¿Y tú sabes qué? Que su papá se convierte en tu papá. Y va a ser tu papito, tu abá. Sí, en la tierra, por lo general, los papás no hacen bien su papel. Porque uno no puede dar lo que no tiene. Y muchos hombres los han tratado en su casa que no se puede besar, que no se puede esto, que no se puede lo otro, porque el hombre tiene que ser un macho, y lo dañan. Pero ese papá que te está ofreciendo hoy Jesucristo, no es así. Ese papá te ama siempre. Peques o no peques, te ama igual. Su amor por ti es igual. Y Él puede. Eso que tú ahora estás pasando, eso que te está mortificando, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor lo desaparece de tu vida. Anímate, anímate a creer en lo que yo te estoy diciendo. Después de eso, el Señor te dirá lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo te va a guiar para que tú vayas a la iglesia que más te guste, o Él te va a decir cuál es la que Él quiere que tú vayas, porque uno no debe quedarse solo, pero ya tiene lo principal, porque uno no sabe si se va esta noche uno, se va mañana, se va pasado. Qué bueno es saber que cuando uno se vaya, uno va al cielo, porque quiero que hoy sepas que hay dos lugares, el cielo y el infierno. O vamos al cielo o vamos al infierno. Si se acepta a Jesús como Señor y Salvador y te entregas a Él de corazón y te das cuenta quién es Él y comienzas a averiguarlo todo en la palabra, el cielo es tuyo. Ahora el que no lo recibe y sigue su vida de pecado y se va directito para el infierno. Entonces el Señor quiere hoy que tú vayas al cielo. ¿Qué tienes que hacer? Recibirlo como Señor y Salvador. Lo primero, arrepentirte ya de todos los pecados. Decirle, Señor, me arrepiento. Y los puedes ir enumerando. Si estás acompañado, pues acá ahí calladito tú con él. Vete a un rinconcito. Vas diciéndole los que tú te acuerdes. Pero ya vas a estar perdonado. Ya vas a ser hijo del Padre de Jesucristo. Ya tu vida va a cambiar porque el milagro mayor ha pasado. Al tú confesar a Jesús como Señor y Salvador, humillarte ante Él, Él va a hacer ahora que el Espíritu Santo venga a morar a tu espíritu. Entonces, cuando venga a morar a tu espíritu, ya estás salvo. Di ahora, yo creo, Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Yo creo que el Padre te envió a la tierra para la salvación de los hombres. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Padre Celestial, tú de ahora en adelante vas a ser mi papito. Espíritu Santo, ven. Vienes a morar a mi espíritu y yo me voy a convertir en un ser espiritual.
Hazlo ahora y no te arrepentirás. La Iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Los miércoles se imparte una enseñanza bíblica a partir de las 7 de la noche. Para mayor información, favor llamar al teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do.